Buenos días, hermanos y hermanas. Y lo siento que hoy no pudimos hacer este mensaje en vivo, pero pues voy a estar preparado para el próximo mensaje. Y hoy me gustaría pensar en tiempos difíciles y los tiempos donde nos encontramos son sin precedentes para la mayoría de las personas en el mundo, sea creyentes o incrédulos. Y siendo creyentes no significa que tenemos menos posibilidades de recibir esta enfermedad que está afectando a todo el mundo. Creyentes por años han muerto de cáncer, han fallecido de accidente de carros y han perdido sus vidas en manos de dictadores alrededor del mundo. Y la diferencia para nosotros siendo creyentes es lo que Pedro escribió, que Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza. Esto es la diferencia. Y hablando con alguien de mi familia esta semana que no es creyente, podemos ver que hay bastantes personas en el mundo que no tienen esperanza. Y en este mensaje me gustaría leer acerca de un hombre que estaba viviendo en tiempos de incertidumbre, tiempos en los cuales parecía que no había esperanza, o parecía que Dios había olvidado a su pueblo. Tal vez en estos momentos hoy, usted diría que pues no he perdido mi confianza en Dios. Pero ¿qué pasa si estamos en una condición peor en 6 meses? ¿Cómo responderíamos? Y para ver a este hombre me gustaría leer en el libro de Jueces y capítulo 6. Jueces y capítulo 6. Y dice, Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos,
en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, a la cual era de Joás Aberserita, y su hijo Gedeón estaba sucediendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a dejarlo en versículo número 16. Y aquí encontramos, pues, personas viviendo en tiempos difíciles. En versículo 1 de versículo 6, 7, vemos la vida en tiempos difíciles. Encontramos en versículo 2 que el pueblo de Israel estaba viviendo en miedo. Dice: se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ellos tenían problemas innumerables. Dice en versículo 5 que sus enemigos eran innumerables, una gran multitud como langostas. Fue David que pudo decir él mismo, huyendo de su propio hijo, Absalón. Él clamó a Jehová en Salmos número 3, diciendo: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. David entendió esto, que muchas veces cuando vienen los problemas, las dificultades, no vienen una sola dificultad, un solo problema, vienen muchos. Eran innumerables sus enemigos. Fue nuestro Señor y amado Salvador que en las palabras de profecía en Salmo 69 dijo: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. El Señor no tenía un solo enemigo en la cruz. Él, al llegar en una gran multitud para crucificar a Él. ¿Y qué de nosotros? En estos tiempos tan difíciles, han llegado para la mayoría de nosotros dificultades que tal vez nos parecen innumerables. Tal vez algunos están pues en el punto de perder el trabajo. Otros tal vez desanimados con la verdad, la realidad que no podemos reunirnos por un tiempo. Otros tal vez que están preocupados con familiares que tienen una edad avanzada y están tal vez en peligro
por causa de lo que está pasando hoy en día. Pero es interesante, un pueblo rebelde, cuando llegaron los problemas, las dificultades innumerables, ¿qué hicieron? Dice en versículo número 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová. Tal vez para ellos no fue un clamor tan genuino. Tal vez ellos lamentaron las consecuencias de sus pecados, de su rebeldía, y no se arrepintieron de sus pecados. Pero cualquier que sea el caso, hicieron lo correcto en los tiempos difíciles. Clamaron a Jehová. Y llegamos al versículo 8, a versículo 10. Y aquí vemos la voz en tiempos difíciles. Es interesante que después que ellos clamaron a él, a Jehová, Jehová no envió a ellos un salvador, un libertador. Dice, envió a ellos un mensajero, un varón profeta. Ellos estaban pues buscando una salida de sus dificultades, esperando que si clamamos a Dios, Dios va a librarnos inmediatamente. Pero Dios envió a ellos un mensajero. Siempre nosotros también debemos buscar la voz de Dios cuando vienen los problemas. El salmista pudo escribir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es el mensaje que este profeta, este mensajero tenía para el pueblo de Israel? Él contó a ellos 3 cosas acerca del carácter de Dios. Y tal vez para ellos en estos tiempos difíciles olvidaron el carácter de Dios. Tal vez. Y tal vez para nosotros, cuando vienen problemas, tal vez, a veces olvidamos el carácter de Dios. Lo que Dios ha hecho para nosotros en el pasado. Y aquí en versículo 8 vamos a encontrar que el mensajero dijo al pueblo, no olvide Dios, Él les guió, Él es el guiador. Dice versículo 8, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El carácter de Dios no ha cambiado. David pudo entender también cuando él escribió, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás, me guiarás. David entendió que Dios puede guiarnos. Los hijos de Coré en Salmos también dijo, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y este mensajero está diciendo al pueblo, no olvides que Dios es el guiador, el que nos guía. Pero encontramos en versículo 9 otra cosa acerca de Dios. Dice, versículo 9, os libré de mano de los egipcios. Él los libró, el pueblo. Él es el libertador. Los angustiados de los salmos entendieron esto también. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. David mismo dijo, me libró de mi poderoso enemigo. Dios es el Dios que nos libra de dificultades.
en versículo 10, la última cosa que este mensajero da al pueblo. Él dijo, no temáis a otros dioses, no temáis. Cuando tenemos confianza en Dios, no tenemos que temer. Él es el Dios que nos conforta, nos conforta. En tiempos difíciles, a veces, muchas veces tal vez, es difícil recordar que Dios es el Dios que nos da, que nos conforta a nosotros. Dice Lucas 12, Cristo hablando de un grupo de personas tan preocupados. Él dijo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hebreos dice, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. 3 cosas acerca del carácter de Dios. Que Dios es el Dios que nos guía. El Dios que nos libra, nos da libertad. El Dios que nos da, que nos conforta a nosotros. Y a pesar de todo esto, ¿qué hicieron la gente? En versículo 10, al final del versículo 10, dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Qué triste. Ojalá que nosotros no hagamos lo mismo. Que en los tiempos difíciles veamos que tenemos un Dios confiable, un Dios de toda consolación. La gente aquí olvidaron esto acerca de su Dios. Pero para terminar, me gustaría pensar en un encuentro divino en tiempos difíciles. Ya llegamos a la persona, el carácter de esta historia, Gedeón. Y en versículo 11 vemos la determinación de Gedeón. La determinación. Dice que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Él estaba abajo de un árbol, una encina. Y en la Biblia, si busque, es un estudio interesante, si busque dónde se encuentra este tipo de árbol. Muchas veces es un lugar de maldición, la encina. Pero vemos aquí que él está en el lagar, no como en Costa Rica tenemos la ferretería, el lagar no. Él estaba en el lugar donde hace vino, donde están las uvas. No estaba en el campo, porque él tenía miedo de los madianitas. Ellos siempre llegaron para sacar, para robar los ganados del pueblo de Israel. Entonces aquí está Gedeón, trabajando con sus manos, con miedo. Tal vez fue derrotado por experimentar 7 años de opresión. Estaba escondido en este tiempo. Pero había una determinación de Gedeón, que siendo en tiempos difíciles, él todavía tenía el deseo de trabajar, hacer algo. Tal vez no el mismo que él hacía antes de esta opresión,
pero él estaba haciendo algo. ¿Y qué de nosotros? Quiero pensar en mi propio corazón. Tengo yo el deseo, la determinación, seguir trabajando en tiempos difíciles. La determinación de Gedeón. Pero en el versículo 12 encontramos la percepción de Dios. Aquí tenemos el único juez, Gedeón, a quien el ángel del Señor le apareció visiblemente. Y dice en versículo 12 que se le apareció este ángel y le dijo una cosa: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? ¿Por qué diría el ángel esto a un hombre con miedo, escondido? ¿Por qué? Porque Dios vio, el ángel, el mensajero de Dios, vio adentro de este hombre una determinación, una convicción, que Dios va a usar a este hombre en estos tiempos difíciles. Y no dio una palabra de castigo, una palabra de reprensión. Dio a él, un hombre tal vez tan frágil en este momento, dio a él una palabra de renacimiento, de exhortación. En estos tiempos tenemos que exhortar los unos a los otros. Él tenía una palabra de renacimiento. Y en versículo 13, si seguimos, vemos la debilidad de Gedeón, la debilidad de él. A pesar de ser llamado hombre esforzado y valiente, vemos que también él era un hombre débil. Él tenía dudas por lo que estaba sucediendo. Y él hizo dos preguntas, y dos preguntas que tal vez nosotros somos culpables de hacer las mismas preguntas en tiempos difíciles. ¿Cuáles eran las preguntas? Dice, versículo 13. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Él cuestiona el plan de Dios. ¿Por qué estaba pasando todo esto a nosotros? Tal vez en estos momentos nosotros también estamos cuestionando, preguntando a Dios la misma pregunta. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero también él cuestiona no solamente el plan de Dios, pero la bondad de Dios. Vemos esto en su segunda pregunta. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Sí, Dios, recordamos que tú eras pues bueno a nuestros padres, que tú mostrabas pues misericordia, maravillas a ellos. Pero ¿qué de nosotros? ¿Por qué nosotros no hemos visto tus maravillas? En estos tiempos difíciles, Gedeón estaba preguntando, tal vez podemos decir, estaba dudando la bondad de Dios. Y que el Señor nos ayude que no olvidamos en medio de tiempos difíciles que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de gracia. Y Gedeón está pensando pues en todas las maravillas del pasado. ¿Por qué ha pasado esto en estos momentos? Y en versículo 14
encontramos el plan de Dios, el plan de Dios. Dice, ve con toda tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Muchas veces, cuando vienen dificultades, creemos que el Señor hace todo. Oh Señor, ayúdanos. Quita estos problemas, estas dificultades de nosotros. Y aquí vemos que en el plan de Dios, Dios quería usar a Gedeón. Dios tenía el poder, la autoridad de siempre pues destruir los medianitas. Pero él en su plan, en su manera, en su tiempo, quería usar a este hombre. Y en versículo 15, después de ver la determinación, la debilidad de Gedeón, vemos aquí la humildad de Gedeón. Él dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él no dijo, pues yo soy el más fuerte, yo soy el más fiel, yo soy el más poderoso. Claro, Dios, que tú vas a usarme. No. Él era humilde. Él dijo en versículo 15, y aquí que mi familia es pobre. Y no solamente eso, yo el menor en la casa de mi padre. La humildad. Un hombre que tal vez estaba listo para ser usado, porque era humilde. Gálatas 6:3 nos cuenta, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Salmos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pablo entendió cómo Dios sienta acerca del orgullo. Él dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si queremos ser usados por Dios, especialmente en medio de los tiempos difíciles, tenemos que ser humildes. Vemos esto en el ejemplo de nuestro amado Salvador. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, en tiempos difíciles necesitamos mostrar la humildad en nuestras vidas, en nuestras caracteres. Y aquí en versículo 16, para terminar, encontramos la promesa de Dios. Después que Jehová explicó su plan, yo voy a usar a ti, Gedeón. Él dijo, esa promesa, usted no va a ir, vas a ir solo. Dice Jehová le dijo, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué promesa de Jehová? La misma promesa que nosotros tenemos hoy en tiempos difíciles. Yo estaré contigo. Podemos pensar en la promesa de Hebreos que dice, él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Vamos a ver en el próximo mensaje, después de este encuentro divino con Jehová, ¿qué va a hacer Gedeón? Él va a hacer un altar y va a adorar, alabar a Jehová. Una lección para nosotros también, que en medio de tiempos difíciles no olvidamos de alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de adorar, en versículo 24, Gedeón edificó un altar a Jehová y él va a dar este nombre a este altar. Jehová salvó. Jehová, el Señor, es nuestra paz. Ojalá este día podamos sentir la paz que viene, no de este mundo. Estamos en estos momentos en un mundo sin paz, por la paz que viene del Señor, que Él nos ayude, que Él nos anime, que veamos, Él está en control, Él tiene un plan y debemos confiar en Él. Que Dios bendiga su palabra este día.